Soy Óscar Montenegro y estoy haciendo turismo político en Chechenia. La última vez que Chechenia se intentó independizar de Rusia fue en el año 1991. En esos momentos Rusia estaba sumida en una profundísima crisis a 4 niveles. En primer lugar, el país al que pertenecía, la Unión Soviética, se estaba desmoronando y había que construir nuevas estructuras de Estado y nuevas estructuras de poder partiendo desde cero. En segundo lugar, el sistema político al que pertenecía en esos momentos, que era una dictadura de partido único, se estaba pasando a una democracia multipartidista. En tercer lugar, se estaba cambiando el sistema económico y se estaba pasando de una economía planificada, comunista, a un sistema de libre mercado. Y en cuarto lugar, el país estaba totalmente arruinado. Cualquiera de estas causas individualmente sería suficiente para someter a cualquier país a un gran estrés. Pues imaginemos todas estas circunstancias juntas. Y encima había una pequeñísima región en el extremo sur de Rusia que había declarado su independencia. La República de Chechenia tiene una extensión que es la mitad de Cataluña. Si cogemos un mapa de España y localizamos Cataluña, imaginemos la mitad de Cataluña. Pero no en España, sino en 34 veces España, porque Rusia es 34 veces más grande que España. Entonces, si nos imaginamos todos los frentes que tenía abiertos en esos momentos el presidente Boris Yeltsin, lo último que le preocupó en esos momentos era lo que pudiera estar ocurriendo en esa pequeña república del Cáucaso. Por lo tanto, Chechenia actuó como país independiente desde 1991 hasta diciembre de 1994. Concretamente el 31 de diciembre, la noche de Año Nuevo, según dicen las malas lenguas, en plena juerga, en plena borrachera, el presidente Yeltsin y el general que estaba al mando de las tropas de la Federación Rusa decidieron tomar Chechenia. Literalmente se pensaban que sería cuestión de un par de horas. Se llegó a decir que en un par de horas tomarían Chechenia. El resultado fue un auténtico fiasco. En esa primera incursión del ejército ruso murieron más de 1000 soldados. La primera guerra de Chechenia, que va desde diciembre del año 1994 hasta agosto de 1996, se saldó con una derrota sin paliativos del ejército ruso. El motivo era de que el ejército en esos momentos estaba tremendamente desmotivado. La preocupación que tenía la gente en esos momentos de profunda crisis económica, política y de todo tipo era la supervivencia diaria, como para encima tener que mandar a sus hijos, a los más jóvenes, a morir a una guerra de una región remota. Además, el vacío de poder que en esos momentos había en la cúpula se transmitía por toda la cadena de mando, creando una indisciplina muy fuerte en el ejército que se traducía en novatadas, a veces que eran tan crueles que llegaban a provocar la muerte de los cadetes, o en algunos casos se podrían calificar de tortura. Bueno, hay reportes incluso de algunos cadetes que fueron vendidos a los chechenos como esclavos. Evidentemente todo eso no ayudaba a la camaradería, pero el elemento fundamental que provocó la retirada del ejército ruso fue que durante un periodo que va del año 91 al año 99 hubo cierta libertad de prensa en Rusia y pudieron informar libremente sobre lo que estaba ocurriendo en Chechenia. Evidentemente, una guerra se puede contar de muchas maneras, pero una guerra, se mire por donde se mire, es algo absolutamente terrible. Y los rusos pudieron observar lo que era realmente esa guerra de Chechenia, que eran cuerpos carbonizados de rusos que estaban adheridos a los tanques por el calor,
niños despedazados, casas destruidas, mujeres desesperadas llorando a sus seres queridos. Esas imágenes provocaron un enorme shock en la población rusa y que la opinión pública fuera prácticamente de forma unánime contraria a la intervención en Chechenia. Faltaba poco para las elecciones presidenciales en el año 95 y eso también precipitó que Boris Yeltsin pusiera fin a la intervención. En el año 96 se firmó un preacuerdo entre el gobierno ruso y el gobierno de la República de Chechenia, que posteriormente fue ratificado en el año 97, en el que se ponía fin a las hostilidades de la Primera Guerra. El articulado de ese tratado de paz es muy breve y básicamente destaca un artículo que dice que el estatus final de Chechenia se decidirá antes del año 2001, es decir, se dejó una puerta abierta a cuál sería el estatus final de Chechenia. Eso sí, cualquier acuerdo siempre sería solucionado de acuerdo al derecho internacional. Los chechenos, desde el primer momento de que se firmó ese acuerdo, tuvieron clarísimo de que el ejército ruso no lo respetaría, de que no iban a querer perder Chechenia. Por varias razones. En primer lugar, porque Chechenia o el Cáucaso en general es un lugar de gran abundancia de recursos naturales, de combustibles fósiles, como podría ser gas natural y petróleo, y no querían perder esa fuente. También hay ciertos gasoductos que pasan por en medio de esta región y que darles la vuelta pues tendría un coste demasiado elevado. Y luego el motivo principal es que si permitían que se independizara Chechenia, pues evidentemente luego vendrían otras repúblicas que también querrían independizarse y sería el fin de la Federación Rusa y eso no lo podían permitir. Entonces, cuando tú hablas con ellos dicen que el periodo entre guerras, entre 1996 y 1999, había una certeza prácticamente absoluta de que iba a ocurrir algo que los rusos iban a utilizar como pretexto para decir que ese acuerdo no era válido. Es decir, que habían sido primero los chechenos los que habían incumplido el acuerdo y que por lo tanto les legitimaba a ellos para incumplirlo también y invadir Chechenia por la fuerza. Los chechenos sabían cuál era la fecha límite para que hubiera esa guerra, porque si ese acuerdo, ese estatus final tenía que decidirse como muy tarde en el año 2001, sabían que la guerra iba a llegar antes del año 2001 y estuvieron desde el año 96 esperando cada día a ver en qué momento ocurriría algo. En agosto de 1999, una guerrilla chechena liderada por un señor llamado Basayev entró en Dagestán, que es una república que es vecina de Chechenia, e intentó invadir Dagestán supuestamente con la finalidad de hacer un emirato islámico en el Cáucaso. En ese momento los chechenos dijeron: ah, vale, ya está, ya ha llegado el momento en que se les da a los rusos un pretexto para que puedan iniciar una segunda guerra y arreglar lo que dejaron a medias en la primera guerra. En agosto del 99, en el Kremlin, Boris Yeltsin había nombrado al quinto primer ministro en 15 meses. Había nombrado a un joven desconocido llamado Vladimir Putin. Ese joven ambicioso necesitaba de una excusa, un motivo para atacar Chechenia. Y cuando se produjo la invasión del Dagestán por parte de una guerrilla chechenia, Vladimir Putin encontró la excusa ideal para atacar Chechenia. Entonces se produjo algunos bombardeos, pero evidentemente que no iba a ser suficiente para ganar la guerra. Necesitaba una invasión militar a gran escala, es decir, necesitaba que la sociedad rusa legitimara el envío de tropas y que se causaran bajas entre sus propios soldados. Pero sin embargo, la población rusa estaba todavía traumatizada por lo que había visto en la primera guerra de Chechenia, por la gran cantidad de soldados y de población civil que había perecido en esa guerra. Estaban todavía en estado de shock y bajo ningún concepto legitimaban ni aprobaban
una segunda intervención en Chechenia. Pero de repente ocurrió algo que cambió completamente el sentido de la opinión pública rusa. Nos encontramos en la calle Kurianova número 19 de Moscú, en un barrio de las afueras, un barrio puramente residencial. Aquí donde hay este pequeño monumento se ubicaba uno más de los 30.000 grandes edificios que hay en Moscú, como los que tenemos aquí alrededor. Y así fue hasta el 9 de septiembre del año 1999. Aquí una bomba de gran capacidad explosionó en el sótano de este edificio y provocó la muerte de 92 personas. El gobierno rápidamente culpó a los terroristas chechenos, mientras que los terroristas chechenos en un principio negaron la autoría. Unos días más tarde, un grupo desconocido hasta ese momento de la región del Daguestán reclamó la autoría como represalia por los bombardeos que habían habido en los días anteriores en Chechenia por parte de las tropas rusas. Unos años más tarde, en conmemoración de las víctimas, se construyó esta iglesia para que haya conducto directo hacia el cielo. 4 días más tarde, cuando la sociedad moscovita todavía no se había recuperado de la conmoción del primer ataque, una nueva bomba explotó en un edificio que estaba donde nos encontramos ahora, provocando la muerte de 124 personas. En esos momentos el pánico se apoderó de la ciudad de Moscú y de Rusia en general, porque también explotaron bombas en la ciudad de Budiansk, en el Daguestán, en San Petersburgo y en otros lugares. Realmente la sensación de inseguridad hizo que la opinión pública cambiara y pasaron de estar en contra de una intervención militar en Chechenia a clamar venganza por estos atentados. Todos los autores independientes que no son abiertamente favorables al Kremlin apuntan a que estos atentados, en lugar de haber sido efectuados por terroristas del Cáucaso, fueron ejecutados por los propios servicios secretos del Kremlin, por el antiguo KGB. En esta segunda ocasión, el gobierno de Rusia había aprendido la lección y sabía lo negativo que era que hubiera libertad de prensa que pudiera cubrir todas las atrocidades que se cometían en una guerra. Por lo tanto, se produjo un apagón informativo. El gobierno dio la orden total y absoluta al ejército de que prohibiera cualquier tipo de cobertura informativa. Entonces, como bien dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que los rusos se pensaron que esta segunda guerra no estaba siendo tan cruenta como la primera, aunque fue todo lo contrario. Durante la primera guerra ya la dejaron bastante mal, pero es que con la segunda guerra la destrucción fue absoluta. Prácticamente no dejaron un solo edificio, una sola casa indemne. Te explican los chechenos de que es que no dejaron piedra sobre piedra. El ejército ruso, a base de emplear una fuerza constante y una gran presión, poco a poco fue terminando con la guerrilla chechena y poco a poco fue imponiendo el orden en esta república. Los chechenos, cuando les preguntas si a día de hoy están a favor del régimen actual de Kadyrov, ellos te dicen, es mejor una mala paz que una buena guerra. Es decir, la situación que se vivió aquí, las guerras fueron tan cruentas, que cualquier cosa les parece mejor.